con la posibilidad de repasar todo lo que acontecía con la doctora Claudia Aguilera, fiscal de la causa. Y bueno, antes que nada agradecerle su tiempo y la posibilidad de conversar un poquito al respecto. Doctora, ¿cómo está después de que se conoce la sentencia con respecto al señor Cavallo? Sí, buenas tardes, Marta y Lucas. Buenas tardes, doctora. Sí, la verdad que estamos muy conformes con este resultado. Fue una lucha, digamos, al respecto a esta causa para poder tener todos los elementos que se trataba, así, de un homicidio doloso, dolo eventual, ¿verdad? Y bueno, y el resultado está a la vista, ¿verdad? Se pudieron producir todas las pruebas que el Ministerio Público ofreció, se pudo escuchar la declaración de todos los médicos que integraron la Junta Médica, y también, como lo dijo uno de los miembros, el doctor Ortiz, ¿verdad? Que era un excelente grupo de médicos muy renombrados, médicos muy, digamos, o sea, son especialistas, ¿verdad? En anestesiología, cirugía plástica, también farmacólogos. O sea, la Junta estuvo integrada por médicos de primer nivel, y bueno, y gracias a estas conclusiones a las que ellos arribaron luego de hacer la Junta Médica, nosotros pudimos tener claro, ¿verdad? Cómo fue que ocurrió el hecho, y bueno, y cambiar la calificación, y bueno, y elevar la causa, pero acusar para que se pueda elevar la causa a juicio. Bastante contundente el tribunal en su argumentación, doctora, y creo que fue bastante fuerte también esta situación que ellos comentaron de que Miguel Ángel Cavallo, el hoy día condenado ya por una cuestión económica, incluso no tenían los elementos suficientes y no se encontraban en una sala médica adecuada para poder llevar a cabo esta cirugía que él en un principio dijo que iba a ser una cirugía menor. Sin embargo, tal cosa no era así, ¿verdad? Eso quedó evidentemente probado también. Sí, en realidad aquí hay varios hechos, ¿verdad? O sea, por eso es que la acusación es tan interesante, digamos, ¿verdad? Porque como la propia Junta Médica determinó, aquí hubo irregularidades en el preoperatorio, durante la operación y en el postoperatorio. Es decir, en todos estos momentos, esta persona, digamos que cometió irregularidades. ¿En qué sentido? Primero, porque al reservar la sala quirúrgica, él reservó como una cirugía de párpado, reservó, ¿verdad? De esta forma. Después, cuando él acudió al sanatorio Médicis, él acudió solo, sin un equipo médico, y justamente la propia Junta y todos los testigos médicos, ¿verdad? Que pudieron dar su declaración habían mencionado que una operación de esa envergadura, como un implante mamario, que es una cirugía mayor, debe estar conformada por un equipo médico de instrumentista, de un médico auxiliar, de un anestesiólogo y un enfermero, ¿verdad? Eso es el equipo básico que tiene que tener un médico cirujano. Recordemos que él acudió solo en compañía de una señorita que era una publicista, ¿verdad? Que realmente no tenía idea de lo que era la medicina, ¿verdad? O sea, cuando él inició su operación, ahí recién el enfermero del Médicis pudo constatar que efectivamente no iba a hacer una cirugía de párpado, sino una cirugía de implante mamario. Él le aplicó una sobredosis de lidocaína a Mailena Analía, y además de eso, una vez que tuvo efectos adversos a esa medicación, Mailén comenzó a convulsionar. El enfermero del Médicis le decía: doctor, está desaturada, está convulsionando, debemos parar la cirugía, y él se decantó por continuar la cirugía, y tanto es así que de la desesperación el enfermero tuvo que salir a pedir ayuda al médico de guardia, quien cuando acudió ya a la sala de cirugía, Mailén ya estaba con un paro cardiorrespiratorio, ¿verdad? Entonces, todas estas situaciones y el postoperatorio, ¿por qué? Porque cuando vinieron los camilleros o los paramédicos, digamos, cuando vino la ambulancia, él salió inclusive antes de que salga la camilla con Mailén ya ahí, ¿verdad? Él salió raudamente, corriendo prácticamente, se fue a su vehículo y apareció después de 2 horas recién en el sanatorio San Sebastián, y llevó todos los insumos que él utilizó en su maletín, ¿verdad? Ujú. Entonces, todas estas situaciones se pudieron corroborar, ¿verdad? Y no solo la irresponsabilidad, sino que justamente de eso explicó perfectamente el doctor Ortiz también, ¿verdad? De lo que es el dolo eventual, ¿verdad? Las diferentes teorías
y ha explicado también que él se representó la posibilidad del resultado muerte de la víctima en este caso, ¿verdad? Y aún así él continuó con la cirugía, porque los primeros signos de alerta o de llamado de atención ya para un médico deben ser en el caso que ella convulsionó. Que él hizo, le pidió a la publicista y al enfermero que le sostengan en los pies y las manos, que esto es normal que ella convulsione. Que él ya tuvo este tipo de situaciones en otras pacientes y no pasó nada, ¿verdad? Y también importante rescatar de este juicio las diferentes víctimas que tuvo este señor en su haber, ¿verdad? Entonces, todo eso nosotros pudimos exhibir a través de publicaciones periodísticas, de notas periodísticas, inclusive de todas las víctimas que él tuvo en su haber, ¿verdad? Y que muchas de ellas denunciaron en lo civil o como acción penal privada, ¿verdad? Y bueno, y situaciones así, que no era la primera vez de que él tenía esta situación, y él, por supuesto, nunca le interesó, nunca le importó, fue indiferente ante el riesgo de vida de su paciente, ¿verdad? Claro, y un punto que creo yo también vale la pena mencionar, doctora, y que es algo que la defensa al menos alegó que fue causal de la muerte de la joven Maylene, esto que tiene que ver con estos supuestos anabólicos que ella consumía como deportista, que el tribunal evidentemente tuvo por no probado, ¿verdad? De que eso en realidad no fue así y que la muerte se dio principalmente por todo lo que nos comentaste recién. Así es, la defensa sostuvo una de sus estrategias o argumentos, ¿verdad? Fue que ella era fitness, ¿verdad? Una persona que se dedicaba al fitness, pero amateur, hay que mencionar esto, ¿verdad? No es una profesional, digamos. Bueno, y que ella consumía anabólicos y esas proteínas que consumen los deportistas, pero eso no ha quedado probado esa era una suposición nada más de la defensa, ¿verdad? Y inclusive en los exámenes que se había realizado Maylene, o las muestras de sangre que se habían extraído ya cuando ella había fallecido, se hicieron algunos otros estudios, otros análisis, no saltó ninguno de este tipo de químicos, digamos, en su cuerpo, y no se ha probado. Inclusive la mamá y el novio habían mencionado que ella no consumía esas sustancias, digamos, ¿verdad? Sí. Entonces, eso es lo que ha quedado probado también, de que ella no consumía nada de eso y que exclusivamente por esa sobredosis de medicación anestésica es que ella falleció. Ahora, en torno a esta figura del dolo eventual, doctora, algunos, como decía hace rato, la critican, otros están a favor. Y en este caso, el abogado defensor al menos decía que una sentencia, o dijo que esto iba a ser un precedente nefasto para lo que sería la parte médica, los médicos y demás, porque decía en otras palabras incluso, pero dando a entender esta idea de que si se te muere un paciente directamente sos responsable. O sea, y te quería preguntar en ese sentido, ¿es de esa forma, doctora? ¿Para usted es correcta en ese caso el análisis del tribunal? Sí, totalmente. Acá tenemos que tener en cuenta que no es que todos los casos médicos van a ser dolo eventual, partiendo ya de esa base, ¿verdad? Sí. ¿Qué es lo que pasó aquí? Aquí lo que pasó es que este médico, en conocimiento de que la sustancia que le suministró a la víctima podía ocasionar inclusive la muerte de ella, porque todos los médicos de la Junta Médica fueron bien explícitos en esto. Con un solo frasco de 20 cc de lidocaína ya era suficiente para cualquier persona, inclusive hasta 90 kilos, dijeron, ¿verdad? Maylene tenía más o menos 60 kilos. Él le suministró 3 frascos de lidocaína. Él le mencionó al enfermero, no cuentes eso a la autoridad, decir que solamente 2 frascos yo apliqué, le dijo al enfermero. Y eso el enfermero contó en el juicio oral, ¿verdad? Y además de eso, cuando ella, así como lo mencioné anteriormente, cuando ella estaba convulsionando, ¿qué es lo que hace un médico, un buen médico? Para la cirugía, estabiliza a su paciente y luego, en todo caso, suspende la cirugía o continúa en caso de que ella esté estabilizada y que ya esté en mejores condiciones de ser operada, ¿verdad? Esto él no lo hizo. Él sabía que con esas convulsiones ella se podía morir, porque es el aviso del cerebro, como del sistema nervioso central, de que ella ya está sufriendo un paro cardíaco prácticamente, y aún así él continuó con la cirugía, ¿verdad? Eso es lo que se le está atribuyendo a esta persona. No es un caso normal en donde se puede dar una alergia, donde se puede dar
otra situación que bueno, que no viene al caso y que yo no voy a hablar de otros casos médicos, ¿verdad? Pero en este caso en particular, él sabía que suministrándole 3 frascos de 20 cc, es decir, un total de 60 cc de lidocaína, podía ocasionar la muerte de la paciente. Y también sabía que cuando ella estaba convulsionando, él tenía que haber parado, y él dijo no, siguió con la cirugía, y el enfermero desesperado le tuvo que llamar al médico de guardia de Medici para que acuda y ayude, ¿verdad? Y el médico llega y ella ya estaba con un paro cardiorrespiratorio, imagínense ustedes, ¿verdad? Entonces, esto es lo que hace que nosotros hayamos calificado de esa forma, porque el dolo eventual es la representación de la posibilidad, o sea, lógicamente, el conocimiento de los elementos objetivos del tipo, le decimos nosotros, ¿verdad? Y él no anhela la muerte de ella, pero se representa la posibilidad de muerte, y eso es lo que nosotros le atribuimos a él, ¿verdad? Y eso es lo que explicó muy, muy taxativamente, inclusive hablando de teorías de dogmática penal, hablando de inclusive el caso de Licua Bolaños, que también nosotros lo habíamos mencionado, que fue uno de los casos emblemáticos en donde estuvo presente el dolo eventual también como análisis jurídico. Y bueno, y es por eso que se dio en este caso, ¿verdad? Lógicamente eso no se va a dar en todos los casos, ¿verdad? Claro, o sea, tiene que haber una serie de elementos como se dio en este caso para que, digamos, eventualmente otra causa similar pueda también llegar a concluirse que existió un dolo eventual, ¿verdad, doctora? No es que en cualquier caso médico, digamos, donde termina falleciendo el paciente, se va a dar directamente un homicidio doloso con dolo eventual, como se dio en este. Así mismo. Además, recordar también que nosotros en un primer momento se imputó por homicidio culposo en este caso, ¿verdad? Luego de la junta médica, todas las consideraciones médicas y teniendo todos esos elementos, es que se modificó la calificación previa, lógicamente indagatoria al acusador. Entonces, son muchos elementos que hay que considerar, no es así nomás que cualquier caso puede ser dolo eventual, ¿verdad? Es más, me atrevo a decir que este es el primer caso o está sentando un precedente, no nefasto como dice la defensa, más bien ejemplificador de cómo un médico tiene que actuar, y también un llamado a atención a todos los organismos de control en respecto a todo lo que tenga que ver con salud, ¿verdad? Claro, yo a eso incluso, doctora, también quería referirme. Obviamente que a este juicio llega el doctor Cavallo, pero estas situaciones que usted bien decía, la falta literal de control en todo el procedimiento, ya que incluso se falsea la información principal de cuál iba a ser el procedimiento médico que se iba a realizar en ese lugar. Me imagino que es también, como dice usted, una situación que es alarmante, ¿verdad? Porque en estas condiciones está visto que cualquier profesional puede cometer un error, pero que efectivamente no ingresan la cantidad de profesionales suficientes a este tipo de procedimientos médicos. Así es, fue muy interesante lo que dijo también la vicepresidenta del MEDICI. Dice, en ningún manual del mundo está previsto el engaño, dijo, ¿verdad? ¿Y en qué sentido? Ella dijo porque justamente cuando se le preguntaba, él ya reservado para una cirugía de párpado ambulatoria. ¿Qué significa eso? Que una persona va, se hace una extracción de, no sé, por decirlo, como una cirugía de párpado, una cirugía menor, una aplicación de una anestesia y se retira. No hay necesidad de tener tanto equipo médico, ¿verdad? Pero justamente, como bien lo dijo el presidente, él eso falseó, como dice usted, o reservó para una cirugía que no era la que iba a realizar, para ahorrarse los honorarios. ¿Por qué? Porque una cirugía de implante mamario cuesta mucho más caro en un sanatorio, ¿verdad? Claro. También porque todo un equipo médico cuesta mucho más caro y tiene que dividirse los honorarios y todo ese tipo de cosas. Entonces, todo eso saltó también a la vista y fue probado también en este juicio, ¿verdad? En torno a esta remisión de antecedentes que escuché ya sobre el final que mencionó el juez Manuel Aguirre, doctora, él se refería a la gente del sanatorio Médicis y también del otro sanatorio privado al cual llegó Mailén ya cuando estaba en un estado crítico, ¿verdad? A ambos se refería. Sí, se refirió a ambos sanatorios, seguramente por las irregularidades también que ellos pudieron notar dentro de todo lo que se pudo probar, digamos, todo lo que se pudo producir dentro de este juicio. Ahora, eso ya es una cuestión de criterio de los jueces, ¿verdad?
Doctora, te agradecemos muchísimo por este contacto y por los datos y ahora me imagino que ya desde la Fiscalía van a esperar también que esto, que evidentemente va a ser apelado, pueda ser confirmado también por el Tribunal de Apelaciones o en todo caso por la Corte si es necesario, ¿verdad? Así mismo, eso es lo que esperamos y bueno, y muy contenta por los resultados y bueno, hicimos justicia por Mailén. Puede descansar en paz. Gracias, doctora, es muy amable. Hasta luego. Usted está escuchando PDS. Y escuchaban en la entrevista a la doctora Claudia Aguilera, que es la fiscal que en este caso impulsó la investigación y la imputación contra el doctor Cavallo, responsable entonces de la muerte de Mailén Romero, la joven que pereció justamente en un quirófano al momento de practicarse un implante mamario.